¿Qué tal, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su casa ustedes puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de primer grado. Estos contenidos les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal y cuando regresen a la escuela. En esta ocasión les vamos a proponer que revisemos un tema que nos interesa a todos: puntos de vista y posturas. Estamos en una situación que nos obliga a informarnos de manera permanente y muchas veces debemos de tomar decisiones con respecto a la información que tomaremos en cuenta, porque no siempre coincide entre sí a pesar de hablar del mismo tema. Recuerden que cada medio tiene ventajas y desventajas y que una persona crítica es quien toma la decisión de qué medio consultar. Los invito a ver el video Tipos de fuentes de información noticiosa. Bienvenidos nuevamente a su programa Cocina de Autor. En su sección ¿Qué dijo? Nuestro tema de hoy es tipos de fuentes de información noticiosa. En esta ocasión, nuestros concursantes son notable periodista, editora, profesora y activista mexicana por los derechos de las mujeres durante la Revolución, directora del periódico Vesper, publicado de 1901 a 1911, Juana Belén Gutiérrez. Premio Nobel de Literatura, escritor y periodista colombiano, uno de los máximos exponentes del realismo mágico. Su trabajo periodístico es referencia obligada en la enseñanza de este oficio. Gabriel García Márquez. ¡Comencemos! ¿Qué debemos hacer para elegir una fuente de información noticiosa al investigar sobre un tema? A. Aplicar criterios de selección para hallar fuentes confiables. B. Tomar la primera información que se presente. C. Elegir los datos que llamen nuestra atención. Aplicar criterios de selección para hallar fuentes confiables. ¡Bien contestado! El primer punto del juego lo gana usted. Siguiente pregunta. La información sobre un mismo tema varía de acuerdo con A. Su disponibilidad. B. Su extensión. C. Su procedencia. Su procedencia. Esa respuesta es correcta. Cuando buscamos información, ¿a qué se debe que un mismo evento se presente en diversas formas? Se debe a que un mismo hecho puede tener distintas lecturas, de acuerdo con el punto de vista con que se aborde. ¡Así es! Veamos a continuación fragmentos de notas de diversas fuentes sobre una misma noticia, referente a la caza de elefantes. Ustedes tendrán que determinar el tipo de fuente en cada caso. En un hecho que ha desatado repudio mundial, la administración del presidente Trump ha autorizado la importación de marfil y trofeos de caza provenientes de elefantes cazados en África. Sabemos que los elefantes están en peligro de extinción porque cada vez hay menos. Dicen que matan unos 100 al día. Se trata de un noticiero televisivo. Sin lugar a duda, la respuesta es correcta. Fácil. Lo supe porque en ellos, además de informar, se suele persuadir o conmover al espectador. Además, los datos se presentan de manera resumida y general y no se citan las fuentes para lograr mayor velocidad en la transmisión de la información. Veamos ahora otro fragmento. ¿De qué tipo de nota se trata y por qué? Tienen 10 segundos. Es una nota de un sitio no especializado, con información miscelánea. Los argumentos son vagos y no presentan datos ni referencias precisas, pues no se ha hecho una investigación a fondo sobre el tema.
Bien, bien por esa respuesta. Ahora observen detenidamente este texto y díganme qué tipo de nota es y por qué. Se trata de una nota periodística especializada. Presenta información precisa sobre el estado actual del tema, la cual está sustentada en el informe de una institución confiable. Bien contestado. Ha sido un empate. Han ganado un viaje a Macondo. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Las fuentes de información pueden ser los protagonistas del hecho, agencias de noticias o bien un periodista que ha sido testigo de los hechos. Cuando leemos y comparamos notas informativas sobre una misma noticia y tienen origen en diferentes fuentes, es común enfrentarnos a una diversidad de puntos de vista. Esto nos obliga a leer, comparar y evaluar su contenido antes de seleccionar aquellas que nos ayudan a formar y argumentar nuestra propia postura. Así es, tomar decisiones acerca de la información que deseamos compartir con otros es una gran responsabilidad, por lo que comparar la consistencia de argumentos es una estrategia para la selección de una nota informativa objetiva. Además, para decidir la confiabilidad de una nota informativa es importante comprender el contenido no explícito de un texto. Veamos qué nos sugiere el siguiente video: estructura y forma, leer entre líneas. Bienvenidos hoy en el Café de las Musas. Es un gusto presentarles a nuestros invitados, quienes nos hablarán sobre estructura y forma, leer entre líneas. Demos la bienvenida a la periodista y corresponsal de guerra, Oriana Fallaci, y a uno de los creadores del llamado nuevo periodismo estadounidense, el escritor Tom Wolfe. Gracias por acompañarnos. Para empezar, quiero partir de la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante poner en práctica diversas estrategias de lectura? Gracias. Primero que todo, hay que considerar que los lectores no leemos siempre de la misma manera. ¿Tú qué opinas, Tom? Estoy totalmente de acuerdo, estimada colega. Los lectores nos adaptamos a cada tipo de texto y tenemos distintos objetivos de lectura. Es decir, podemos leer para informarnos, para investigar, para ampliar nuestros conocimientos sobre un tema o para entretenernos. Es importante considerar que al leer podemos poner en práctica los siguientes niveles de lectura. El literal, que es un primer acercamiento al texto y a partir del que extraemos la información presentada, sin agregarle ningún valor interpretativo. El inferencial, que es aquel que nos permite deducir los elementos no explícitos en un texto a partir de nuestras experiencias personales y saberes previos. Y el crítico, en el que hacemos un juicio valorativo del texto empleando nuestro criterio, desde una posición sustentada y documentada. En nuestra profesión, buscamos estrategias para entender lo que el autor quiere decir. Aunque no lo haga explícitamente, tratamos de leer entre líneas. Al leer entre líneas, estamos poniendo en práctica el nivel inferencial. Como lectores, asociamos lo leído con nuestras experiencias y conocimientos previos sobre el tema. Veamos un ejemplo. El agua dulce es un recurso finito, vital y necesario para el desarrollo social y económico del ser humano. 97.5% del total de agua existente en el planeta es salada y solo 2.5% es dulce. Debido a la actividad humana, en los últimos 30 años se ha deteriorado la capacidad de los ecosistemas acuáticos para cumplir con sus funciones más importantes. La información que puede extraerse a partir de una lectura literal es, por ejemplo, que 97.5% del total de agua existente en el planeta es salada y solo 2.5% es dulce. Si llevamos a cabo una lectura inferencial y leemos entre líneas, podemos comprender que cuando se habla de actividad humana, se está haciendo referencia a procesos como la industrialización o la alta contaminación
derivada de los hábitos de consumo, aunque estas actividades no estén explícitamente enunciadas en el texto. Si hiciéramos una lectura crítica, reflexionaríamos en torno a los beneficios y riesgos de dicha actividad humana y reconoceríamos acciones necesarias para conservar el agua. Al leer entre líneas podremos detectar lo siguiente. El tono y el estilo del texto. El tono puede ser íntimo, serio, irónico, condescendiente. Y el estilo, conciso, sentencioso, sencillo o afectado. Su estructura, es decir, cómo se presenta la información, la relación entre las ideas presentadas en el texto y su jerarquización. Y la intención del escritor, que puede ser convencer, informar, transmitir un placer estético con el lenguaje o inducir una reflexión en el lector. Los artículos de opinión son textos que requieren poner en práctica la lectura entre líneas, para comprender la postura del autor, así como el porqué de sus argumentos. Cuando aprendemos a leer entre líneas, alcanzamos una visión general y coherente del texto. Exacto. Y de esa manera también advertimos sus fines y sus alcances. Gracias a nuestros invitados. Esto ha sido todo por hoy en el Café de las Musas. ¡Hasta la próxima! ¿Qué les pareció la información? Es recomendable leer con atención cada nota seleccionada y subrayar o anotar aquellos datos que se consideren relevantes, ya que es importante recordar que usamos un lenguaje distinto dependiendo de la situación comunicativa en la que nos encontremos. Sí, por ejemplo, recurrimos a un lenguaje formal cuando escribimos una nota informativa. En cambio, cuando estamos en situaciones informales solemos usar otro tipo de lenguaje, más bien informal. Los invito a que veamos el video Lenguaje informal e informal en notas informativas. Sean bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en el Café de las Musas trataremos un tema que sin duda es del interés de todos nosotros. Me refiero al lenguaje formal e informal en notas informativas. Para ello están con nosotros dos grandes personajes, cuyas profesiones tienen que ver con el uso preciso del lenguaje. Uno de ellos es maestra, pedagoga, periodista y conferencista sobre temas educativos, iniciadora del movimiento de educación igualitaria para niños y niñas en Argentina, Juana Paula Manso. Muchísimas gracias. Nuestro segundo invitado es el mejor cronista deportivo de todos los tiempos, una de las voces más recordadas y queridas de México, el conductor y locutor Ángel Fernández. Es un gusto enorme saludar a todos los que quieren y aman el lenguaje tanto formal como informal. Pues los invito a ambos a que nos acompañen al balcón. Usamos el mismo lenguaje para escribir una carta a un amigo que el que empleamos en un texto para la escuela o en una exposición. En realidad empleamos un lenguaje distinto, dependiendo de la situación comunicativa en la que nos encontremos. Yo mismo soy un tremendo ejemplo porque aquí les hablo en forma diferente de cuando estoy en el terreno de juego. Barbosa. Manolete. ¡Gol del Atlante! Manolete Hernández. Al escribir un texto o una nota informativa, por ejemplo, usamos el lenguaje formal, en el cual se cuidan las reglas gramaticales, se adopta un tono serio y se evitan contracciones y otras expresiones que están fuera de las normas ortográficas. En la siguiente nota sobre la educación en Argentina, que escribí hace muchos años, naturalmente hice el uso del lenguaje formal. En fechas recientes del año en curso, 1856, se llevó a cabo en Argentina una acción educativa importante. Se trató de la propuesta de un plan pedagógico didáctico para la superación de nuestra sociedad, denominado Escuela Nueva, en el que es muy importante la labor activa de los docentes. Cuidé el buen uso de la puntuación y la sintaxis y consideré el contexto formal de comunicación. Lo que se excluye en el lenguaje formal
se permite en el informal, que es el que usamos en la comunicación cotidiana. Aquí se valen las expresiones afectivas, las muletillas y hasta los diminutivos, como cuando hablamos de algo chiquititito. El uso del lenguaje formal o informal depende de la relación que tenemos con quienes nos comunicamos, el tema del que hablamos, el lugar donde nos encontramos y el canal que utilizamos para comunicarnos. No es lo mismo hablar con la familia o los amigos que con los maestros en la escuela o con los compañeros de trabajo. Es distinto cómo nos expresamos en casa que en la escuela, en la calle o en una junta o en una conferencia. El tema del cual hablamos también influye en el tipo de lenguaje. Tampoco es lo mismo comunicar algo de manera oral que hacerlo por escrito. Y habría que agregar que tampoco es lo mismo cuando se habla sobre un tema pedagógico o sobre uno deportivo. Ahí estamos hablando de lenguaje especializado, compuesto por palabras o expresiones que se usan específicamente en un campo del conocimiento o en un espacio social determinado, como la medicina, el derecho o la filosofía. También hay que decir que en ciertos tipos de lenguaje usados en una situación social determinada, como el del fútbol, se permiten usos retóricos para interesar al lector o escucha, como imágenes plásticas, fórmulas que se repiten, metáforas y giros de lenguaje que pueden hacer accesible la información. Y para muestra, un botón. El asedio de los laguneros en la meta defendida por Alfredo Saldívar fue constante y el cancerbero universitario tuvo que estirarse al minuto 36 para enviar por encima del travesaño el disparo de Tavares. En este ejemplo, es muy fácil percibir los juegos de palabras. Como hemos visto, todos usamos un tipo de lenguaje distinto dependiendo del espacio en que nos encontramos y de los fines de nuestra comunicación. Nos despedimos del Café de las Musas. Nos veremos pronto en el siguiente episodio de Cocina de Autor. Como vieron, aunque estemos en el mismo medio de comunicación como la televisión, usamos un lenguaje diferente en función del tema, del propósito y del destinatario de nuestro mensaje. Las y los invitamos a consultar más sobre el tema en su libro de texto de lengua materna español. Les dejamos algunas preguntas que les pueden servir para profundizar en lo que acaban de aprender. ¿Qué pueden hacer para decidir cuáles notas informativas y de cuáles medios vale la pena difundir? ¿Cómo distinguen la información de la opinión sobre un hecho noticioso? ¿Cuántas versiones diferentes se encuentran de una misma noticia? ¿Cuáles son los datos similares y cuáles los diferentes de una misma noticia difundida por diferentes medios? ¿Cómo saben en cuáles fuentes de información están basados los argumentos de una nota? ¿Qué argumentos les ayudan a construir su propio punto de vista y postura? Elaboren sus conclusiones y compártanlas con sus compañeras y compañeros. También pueden compartirlas con su familia y platicar acerca de las razones que cada quien tiene para elegir cierto medio informativo y hacer el seguimiento de una noticia. ¡Hasta pronto!